Hola, buenas tardes. Am, con la edición de hoy retomamos los encuentros virtuales con los expertos en enfermedad trombólica venosa y el webinar de hoy lo dedicamos a la embolia pulmonar incidental. Esta situación que a veces estamos en urgencias y nos mandan desde radiología porque han hecho un TAC a un paciente generalmente con cáncer y le han detectado signos de embolia pulmonar a pesar de no referir molestias del paciente. Nos lo mandan, qué tenemos que hacer, cómo es eso, a qué se corresponde. Otras veces nos consultan por otros motivos, se les hace un TAC y se encuentran los hallazgos de embolia pulmonar en un paciente no sintomático. Para tratar este tema, la experto en nuestro grupo es María Luisa Peris, Marisa Peris, que es jefe de sección de medicina interna y jefe de la unidad de trombosis multidisciplinar en el Hospital Provincial de Castellón y es profesor adjunto en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. Como en anteriores ediciones, dispone de 30 minutos aproximadamente para hacer la presentación y luego daremos paso a las preguntas que nos vayáis enviando a través del chat. Y dispondremos de media hora adicional para las respuestas del experto a vuestras preguntas. Marisa, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Gracias, Manel, por tus palabras. Gracias a SH por la organización de estos eventos y hacerlo todo tan fácil. Y gracias a todos aquellos que se han conectado a estas horas, que probablemente vengan de una actividad asistencial de una mañana densa. Y yo voy a hablarles de, como ha dicho el doctor Monreal, de la embolia pulmonar incidental en este proyecto de encuentros de expertos que comenzó yo creo que hace ya casi 3 años. Voy a amenizar la presentación con fotos que he hecho yo durante este mes que he estado preparando la presentación y representan el otoño. Y la embolia pulmonar incidental la voy a centrar en el paciente oncológico. Este es el guión que vamos a seguir para la presentación y vamos a comenzar con la definición de lo que es una embolia pulmonar incidental. Todos sabemos que cuando diagnosticamos las embolias pulmonares, según el modo del diagnóstico, esta puede ser sospechada, silente e incidental, y esta última es la protagonista de la historia de esta tarde. Son aquellas embolias pulmonares que diagnosticamos por pruebas de imagen solicitadas por motivos diferentes a la sospecha clínica de embolia pulmonar. ¿Y cómo hacemos esto? Normalmente lo hacemos con pruebas de TAC, a veces también resonancia o PET, pero fundamentalmente TAC, que hacemos a nuestros pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, patologías abdominales, politraumatismos, pero sobre todo, como ya ha dicho el doctor Monreal, al paciente oncológico. Y este es el segundo protagonista de la historia, el paciente con cáncer, ya que las embolias incidentales representan en estos pacientes más del 50% de las embolias pulmonares. Esto se debe, entre otros motivos, porque a estos pacientes hacemos más TACs, tanto para el diagnóstico, estadiaje, vigilancia, etc. El que sea incidental no debe de coincidir concretamente en que sean asintomáticos. Hemos visto que en estos pacientes en reanamnesis posteriores se detectan síntomas que ellos habían achacado a la propia enfermedad, al tratamiento, a la comorbilidad y quizá pudieran estar relacionados con el evento trombótico por el que se les está atendiendo. Pasamos al segundo punto, que es la prevalencia, y esta va a ser variable según la población de estudio y se relaciona también con factores dependientes del TAC, de la sensibilidad del lector, etcétera, que ahora comentaré algunos puntos de ellos. Fíjense que con los primeros TACs se estimaba una incidencia de embolia pulmonar del 1,8%. Esta incidencia ha mejorado el diagnóstico con el TAC multidetector, aunque el TAC multidetector ha beneficiado sobre todo al diagnóstico de las localizaciones más segmentarias. En cuanto a la sensibilidad del lector, hay estudios como este en el que con él nos observó que había excelente concordancia en el diagnóstico de los TACs cuando lo informaban diferentes radiólogos.
En cambio, en este otro estudio, el doctor Dinicio observó que había una coincidencia solo del 51% y deberían de ser valorados los TACs por un segundo radiólogo. Ya verán cómo al final de la presentación hablaremos un poquito de la inteligencia artificial y quizá esto pueda mejorarse con la incorporación de la IA. En cuanto a la localización del trombo en TAC, las embolias incidentales, también hay estudios como este en el que se ha visto que la carga trombótica es menor en pacientes con embolia pulmonar incidental respecto a la embolia pulmonar sospechada y que encontramos más frecuentemente trombos en arterias periféricas. En cambio, otros estudios han observado que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la carga trombótica ni a la localización del trombo fuera periférica o central en enfermos con incidentales versus sospechada. ¿Y qué tipo de tumores encontramos más frecuentemente en pacientes con embolia pulmonar incidental? Pues también depende del estudio que consultemos. En este estudio, por ejemplo, observaron más frecuentemente embolias incidentales en cánceres de próstata, páncreas y hepatobiliares, y en este otro en cánceres de pulmón, mama y colorectales. Llegado a este punto, yo creo que todos estaremos de acuerdo que la embolia pulmonar incidental es una entidad clínica frecuente en el paciente con cáncer y debemos aprender a evaluar los TACs de control en estos pacientes con especial interés. Como he comentado que voy a hablar en todo momento de la embolia incidental centrada en el paciente oncológico, he tenido a bien unas diapositivas para hablar de lo que representa la trombosis en el paciente con cáncer, sobre todo para aquellos de ustedes que no trabajen habitualmente con este tipo de enfermos. Pues fíjense que la incidencia de trombosis en el paciente oncológico es mucho mayor que en el paciente sin cáncer en las mismas condiciones. Y hay un binomio bidireccional muy importante que todos tenemos que conocer. Pues la trombosis en el paciente con cáncer representa más del 20% del total de la trombosis. Y la incidencia en el paciente oncológico es variable según el estado del cáncer, siendo mayor al diagnóstico del mismo, coincidiendo con la recaída de la enfermedad oncológica y en el proceso final de vida. Y es conocido que la presencia de metástasis aumenta de forma considerable el riesgo trombótico, así como otras circunstancias como la hospitalización y la infección. Y no debemos olvidar la inmovilización, que todos sabemos que es un factor de riesgo de trombosis, pero a veces nos olvidamos. Y en este estudio del doctor Trujillo, él pudo observar que además de factores de riesgo es un marcador de riesgo y que estos pacientes podían tener más riesgo de eventos fatales. El tipo de tumor también influye en el cáncer. Ha habido unos tumores más trombóticos que otros, como por ejemplo el páncreas, tumores cerebrales, tumores gástricos, esófago, pulmón, pero otros tumores menos protrombóticos, como son más frecuentes, pues también diagnosticamos en esas circunstancias en muchas ocasiones un evento trombótico. Es conocido por todos estos gráficos del Dr. Pandroni del 2002. Son muy didácticas porque nos muestra claramente que el riesgo de recurrencia y el riesgo de sangrado en el paciente con cáncer es mucho mayor que en el paciente sin cáncer. Y además el riesgo de muerte prematura y la angustia que provoca un diagnóstico trombótico en un paciente oncológico. Estos resultados los hemos visto en estudios posteriores realizados, como en este estudio del Dr. Monreal y en este estudio del doctor Trujillo, ambos del registro Riete, con datos del registro Riete. Actualmente estamos en un momento en el que hay mucha literatura, está muy florida y hay muchos datos de cómo se comporta la trombosis en ciertos cánceres, cómo influye la anatomía patológica, cómo se comporta en el tumor sólido o en el tumor hematológico. Están habiendo mucha información que nos está facilitando mucho el manejo de estos pacientes, pero todavía hay muchos campos inexplorados. Y aquí está la embolia pulmonar incidental, la perfecta desconocida hasta hace unos años, que ni siquiera se hablaba de ella. Y desconocemos mucho de esta entidad clínica tan frecuente en el paciente oncológico. Fíjense que cuando nos encontramos ante un paciente con cáncer y el diagnóstico de una embolia incidental, bien en urgencias, como decía el doctor Monreal, o en una consulta, nos preguntamos, ¿evoluciona igual que la sospechada? ¿Y la debemos de tratar igual? ¿Y qué hacemos con las localizaciones segmentarias? ¿Y la podemos tratar ambulatoriamente? Pues bueno, yo voy a intentar aportar la información que tenemos al respecto y probablemente no pueda responder nunca ninguna de estas preguntas con gran certeza.
Si sabemos que el riesgo de recurrencia y sangrado es mayor en el paciente oncológico y aún mayor con presencia de metástasis, estos datos han sido poco analizados en el subgrupo de embolia pulmonar incidental y cáncer. Eso se debe a que estamos ante una entidad joven. Todavía falta mucho que descubrir. Los primeros estudios que nacieron al respecto, fíjense que datan del 2010, esto hace poco más de 15 años. Estos primeros estudios, fíjense que tenían una N muy pequeñita, pero fueron los primeros que aportaron algo de luz a la historia natural de esta entidad clínica. Yo creo que son la piedra angular del estudio de la embolia incidental en el paciente oncológico y que estos autores fueron los primeros en preocuparse de la importancia de esta entidad clínica en el paciente con cáncer. Posteriormente han aparecido otros estudios, gracias a la inquietud de los autores al respecto, con una N un poquito mayor y que yo voy a describir cada uno de ellos, como es obvio, de forma muy escueta. En este estudio de Van der Hulst, que fue el estudio con mayor N hasta entonces publicado con pacientes con embolia pulmonar incidental y cáncer, de 11 cohortes con estudios observacionales y un seguimiento de 6 meses, observaron un alto riesgo de recurrencia a pesar del tratamiento anticoagulante y más aún si este se suspendía. La recurrencia fue similar en presencia y ausencia de metástasis y la recurrencia fue similar independientemente de la localización del trombo. En este otro estudio, el estudio con mayor N de pacientes consecutivos de un mismo registro Riete, se evaluaron los resultados a los 3 meses en pacientes con embolia pulmonar incidental con y sin metástasis y durante y tras suspender el tratamiento anticoagulante. Y pudimos observar que durante el tratamiento anticoagulante la tasa de hemorragia grave y la tasa de hemorragia fatal fue mayor que la de embolia sintomática y la embolia fatal. Y además el riesgo de sangrado fue mayor en presencia de metástasis. Y tras suspender el tratamiento anticoagulante, la tasa de hemorragias graves, como era de esperar, fue menor que la de embolia pulmonar sintomática, pero la tasa de hemorragia fatal y la tasa de embolia fatal fue similar. Y el riesgo de recurrencia fue mayor en presencia de metástasis. Pudimos identificar unos predictores de sangrado, pero no pudimos identificar predictores de recurrencia. En este estudio de la doctora Font, donde hizo un subanálisis en un subgrupo de 497 pacientes con embolia pulmonar incidental asintomática, embolia pulmonar incidental sintomática y embolia pulmonar sospechada, donde querían identificar los predictores de mortalidad, pudieron observar que a los 30 días la mortalidad fue menor en los pacientes con embolia pulmonar incidental verdaderamente asintomática respecto a los incidentales sintomáticos y a los sospechados. Y no encontraron diferencias en cuanto a la recurrencia y sangrado. Identificaron unos predictores de mortalidad a los 30 días que iban ligados a la gravedad de la enfermedad oncológica y a la gravedad de la propia embolia pulmonar. En ese estudio, donde valoraron las características clínicas de pacientes con embolia pulmonar y cáncer y tuvieron en cuenta tanto eventos incidentales como sintomáticos, validaron internamente un índice pronóstico, el índice Epiphany, para predecir complicaciones graves en la toma de decisiones del paciente con cáncer y embolia pulmonar. Partiendo de los criterios de Hestia, introdujeron variables importantes para el cáncer, variables relacionadas con la embolia pulmonar y teniendo en cuenta el estado funcional del paciente. Y actualmente, hace poco, esta escala, este índice Epiphany, ha sido validado externamente en un subgrupo de pacientes del registro Perseo. Y ellos concluyen que este modelo podría contribuir a estandarizar la toma de decisiones en un escenario carente de evidencia clínica. En este otro estudio, con casi 700 pacientes, donde se evaluaron estrategias de tratamiento en pacientes con embolia pulmonar incidental y cáncer y un seguimiento de 12 meses, pudieron observar que el riesgo de recurrencia era alto a pesar del tratamiento anticoagulante y no encontraron diferencias en las recurrencias según la localización del trombo fuera central o periférico. En este estudio de casos controles en pacientes con embolia pulmonar incidental versus sin embolia pulmonar, todos con cáncer, donde valoraron la mortalidad a los 7, 30 y 90 días, pudieron observar que los pacientes con embolia pulmonar incidental tenían mayor riesgo de morir, y este aún era mayor si la localización del trombo era central.
En cambio, en este estudio retrospectivo realizado en Japón, donde valoraron la mortalidad en una corte de pacientes con embolia pulmonar incidental versus sin embolia pulmonar, todos con cáncer, observaron que los pacientes con embolia pulmonar tenían mayor riesgo de morir, pero la propia embolia no era la causa de muerte, y vieron que la localización central del trombo no era un factor pronóstico. En cambio, sí que lo era cuando el tratamiento del cáncer era curativo o tenían metástasis. En este estudio, un estudio que realizamos con datos de registro RIETE, en una amplia cohorte de pacientes con embolia pulmonar incidental, 947, y 2.247 pacientes con embolia pulmonar sospechado, todos con cáncer, un seguimiento de 90 días y donde evaluamos la mortalidad, pudimos ver que los pacientes con embolia pulmonar incidental tenían la mitad de riesgo de morir por todas las causas respecto a los pacientes con embolia pulmonar sospechada. Y no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la recurrencia ni al sangrado. En este estudio, donde se intentaron identificar características clínicas del paciente con embolia pulmonar y cáncer, valoraron la mortalidad a los 6 meses y vieron que era similar en pacientes con incidentales versus sospechados, y identificaron unas variables que se asociaban independientemente a la mortalidad a los 30 días. Entre ellas destaca la localización del tumor fuera pulmón o gastrointestinal. Y luego hicieron un subanálisis en los pacientes con cáncer de pulmón y los siguieron durante un año. Y valoraron las tasas de recurrencia y sangrado que fueron similares en incidentales versus sospechados, pero la tasa de mortalidad al año fue mayor en embolia pulmonar incidental. Y ellos concluyen que la presencia de un evento incidental podría ser un marcador de mal pronóstico. Esto es toda la revisión en cuanto a la literatura científica que hay al respecto. Simplemente señalarles esta revisión sistemática y metaanálisis, que es la única que he encontrado, que valoran los resultados a los 6 meses en eventos en la enfermedad tromboembólica venosa incidental versus sospechada, que incluye trombosis en miembros inferiores, en miembros superiores y embolia pulmonar. Y ellos observan menor recurrencia estadísticamente significativa a los 6 meses en eventos incidentales, y aunque encuentran más hallazgos hemorrágicos, estos no tienen significancia estadística y encuentran la misma mortalidad. Y fíjense, este es el diagrama de prismas que realizaron para selección de los estudios, que incluye 3 ensayos clínicos y 20 estudios observacionales, de los que varios están realizados con datos de registro RIETE. Llegado a este punto, la siguiente pregunta que nos hacemos es si debemos tratar del mismo modo la embolia pulmonar incidental que la sospechada. Pues fíjense que si ya es un desafío tratar al paciente con trombosis y cáncer debido al aumento de riesgo de recurrencia y sangrados, pues mayor desafío es cuando nos encontramos con una entidad clínica con tanta poca evidencia científica. Si remontamos a lo que nos sugería el doctor de inicio en el 2015, de cuando usted se encuentre en un evento incidental debe tratarlo. Si este evento incidental es pulmonar, independientemente de la localización del trombo, debe tratarlo al menos 6 meses. Si solo tenemos una localización segmentaria incidental pulmonar y va asociada a una trombosis venosa profunda, usted también debe de tratarlo. Y si no va asociada a una trombosis venosa profunda, valore observar versus tratar. Y también nos recomendaba que estos pacientes debemos de revalorar constantemente el riesgo de recurrencia y sangrado debido al proceso cinético que implica la enfermedad oncológica. ¿Pero qué dicen las principales guías de práctica clínica actualmente? Pues fíjense en esta tabla. Actualmente todas especifican esta entidad clínica en las guías de práctica clínica. Esta diapositiva hace unos años no era así. Algunas guías ni siquiera especificaban, y a día de hoy todas sugieren el mismo tratamiento que la embolia pulmonar sospechada. ¿Y qué fármacos debemos de utilizar? Todos sabemos que el tratamiento estándar hasta hace bien poco era la heparina de bajo peso molecular, que había demostrado beneficio frente a los antivitamina K. Actualmente, con los resultados de los ensayos clínicos, los anticoagulantes directos han mostrado un cambio en el paradigma, de modo que las guías actualmente recomiendan a los pacientes con trombosis y cáncer
heparina bajo peso molecular o anticoagulantes directos y que son preferibles a los antivitamina K. ¿Y cuándo elegir uno u otro? Pues esto va a basarse en el entorno clínico que nos encontremos, en las preferencias del paciente y en la disponibilidad de los fármacos. Esta diapositiva me la prestó el doctor Trujillo, a quien quiero agradecer, pero muestra claramente la evolución de las recomendaciones de las guías de práctica clínica en el manejo y tratamiento de los pacientes con trombosis y cáncer. Y en esta revisión publicada en el 2022 se analizan todos estos resultados y que ustedes pueden consultar si tienen interés. En general, los anticoagulantes directos estarían indicados si el paciente tiene un aclaramiento de creatinina por encima de 30, si tiene unas plaquetas por encima de 100.000, en ausencia de interacciones farmacológicas y en ausencia de patologías gastrointestinales que puedan interferir en la absorción y ello supone un aumento de riesgo de sangrado. Y además nos recomiendan individualizar en caso que el paciente tenga un tumor gastrointestinal alto o urotelial, sobre todo si no está resecado o ha habido una recaída local del tumor, por el riesgo de sangrado que ello pueda suponer. Les pongo este tríptico que está recientemente publicado en este paper, donde es muy didáctico y ellos nos recomiendan valorar riesgo de sangrado y en función de elegir en las dos ramas, anticoagulantes directos versus heparina de bajo peso molecular. Y también tengo a bien ponerles este gráfico que es muy didáctico, también recientemente publicado en este paper, que corresponde a un consenso de las 3 principales sociedades científicas de hematología, oncología y medicina interna, donde nos muestran un algoritmo para el tratamiento de los pacientes con trombosis y cáncer. Aunque parezca así muy complejo, es muy sencillo y facilita mucho la toma de decisiones. Llegamos con esta preciosa foto a qué hacemos con las trombosis pulmonares incidentales subsegmentarias. Si hasta ahora la evidencia científica era limitada, aquí es muy limitada. Y fíjense que sí que parece que en aquellos pacientes que tengan cáncer avanzado, que tengan un estado funcional disminuido y que tengan síntomas de embolia pulmonar, el tratamiento pudiera aumentar la supervivencia. Pero los estudios al respecto son escasos y los resultados de los mismos muy dispares, por lo cual estamos ante unas circunstancias con evidencia científica muy limitada. Tendríamos que volver a las sugerencias que nos hacía el doctor Glock en el 2017, donde nos decía, ante una embolia pulmonar subsegmentaria y cáncer activo, abogue por tratar frente a vigilar. ¿Pero qué dicen las guías? Pues actualmente muchas de ellas no especifican en cuanto a esta localización en el paciente con cáncer y si fuera incidental, y las que especifican las sugerencias son muy sutiles, por lo cual los datos son discordantes en las tomas de decisiones. A pesar de todo ello, en esta encuesta que se realizó a médicos de diferentes especialidades sobre qué hacían ante esta circunstancia, la mayoría optaron por anticoagular frente a observar. Llegamos al manejo ambulatorio de la embolia pulmonar incidental. ¿Qué hay al respecto? Pues fíjense que apenas hay datos sobre el manejo de la embolia pulmonar, sobre el manejo ambulatorio de la embolia pulmonar incidental. Todos estaremos de acuerdo que hay que optimizar los recursos hospitalarios y más aún en estos pacientes que tienen una hospitalización muy frecuente, pero lo más importante de todo es el beneficio en cuanto a la calidad de vida que aporta el tratamiento domiciliario. Fíjense que esta foto es una foto que se puede ver de la ventana de cualquier casa y además se puede oler. Lo digo así porque en algún hospital tiene unas vistas tan maravillosas como esta, pero no pueden oler el mar. ¿Qué estudios tenemos? Pues tenemos este estudio del doctor Muñoz, que realizó seguimiento a 25 pacientes durante 90 días y él concluye, y los compañeros concluyen, que es posible el manejo ambulatorio en pacientes seleccionados, siempre y cuando descartemos criterios de gravedad alta. En este otro estudio también se sugiere que es posible el manejo ambulatorio, sobre todo cuando el diagnóstico se ha hecho ambulatorio y siempre y cuando se descarten criterios de gravedad que pudieran comprometer el tratamiento ambulatorio. En este estudio, realizado en un servicio de urgencias de Texas, también concluyen que es posible el manejo ambulatorio siempre y cuando se descarten criterios de gravedad de la embolia pulmonar o síntomas asociados que pudieran implicar gravedad.
Y en este estudio retrospectivo en el que se analizaron más de 600 altas, concluyen del mismo modo: es posible el manejo ambulatorio en pacientes seleccionados sin criterios clínicos de gravedad. La doctora Fong nos facilitó esta propuesta de manejo ambulatorio para los pacientes con embolia pulmonar incidental y cáncer, publicada en el 2022. Ella indica que es una necesidad que se cree un protocolo para atender de forma adecuada a estos pacientes, para que reciban no solo la atención médica, sino la información necesaria del evento trombótico y puedan tener una atención de calidad. Llegado a este punto, yo creo que la mayoría de nosotros realizamos manejo ambulatorio de este tipo de trombosis en los pacientes oncológicos, pero sí que es importante una planificación efectiva de los procesos y una concienciación no solo del paciente y la familia, sino de los propios profesionales. Y necesitamos el apoyo de servicios tan importantes como urgencia, laboratorio y radiología, y crear protocolos consensuados. ¿Y qué novedades encontramos en cuanto a la embolia pulmonar incidental en las últimas revisiones fuera de lo ya comentado? Pues fíjense, yo me he encontrado con un ensayo clínico que no sabía que existía. Fue un ensayo clínico diseñado para valorar estrategias de tratamientos cortos frente a tratamientos más largos en pacientes con embolia pulmonar segmentaria aislada. Este ensayo clínico se tuvo que parar prematuramente por falta de reclutamiento a raíz de la pandemia COVID. Está publicado el protocolo, pero evidentemente no hay resultados. ¿Y qué otros datos he encontrado? Pues todos referidos a la inteligencia artificial. He encontrado estos 5 estudios retrospectivos, en los que intentan valorar un algoritmo de IA para intentar diagnosticar aquellos eventos incidentales que pasan desapercibidos ante los radiólogos. Yo creo que los radiólogos hoy en día están muy adiestrados en la visualización de eventos incidentales en pacientes con cáncer, pero parece que la implantación de la IA podría mejorar estos diagnósticos. Solo he encontrado un estudio prospectivo al respecto, en el que realizaron 2 fases. En una primera fase, los TACs eran valorados por el radiólogo, y en una segunda fase se ayudaban de un algoritmo de inteligencia artificial. Y parece que la implementación del IA puede mejorar la sensibilidad de los radiólogos para detectar eventos pulmonares incidentales. Llegados aquí, voy a emitir las conclusiones. Podría decirles que esta es la luna de este otoño, pero es mentira. Es la última luna de este verano, del mes de agosto, en el mar de Oropesa, y con él voy a decir las conclusiones. La embolia pulmonar incidental es una entidad clínica en el paciente con cáncer. Ha aumentado el diagnóstico gracias al TAC multidetector, y posiblemente esto mejore con la implementación de la inteligencia artificial. El paciente con embolia incidental y cáncer durante el tratamiento recurre menos, sangra más y muere igual que la embolia pulmonar sospechada. Y a pesar de eso, las guías de práctica clínica recomiendan el mismo tratamiento que en la embolia pulmonar sospechada. Poca evidencia científica en cuanto a las localizaciones subsegmentarias, pero en la práctica clínica realizamos un tratamiento similar al resto de localizaciones. Y no solo en la embolia pulmonar incidental, sino en la trombosis asociada al cáncer, las decisiones de tratamiento debemos de consensuarlas con el paciente, y debemos de reevaluar constantemente estas decisiones y reevaluar el riesgo de recurrencia y sangrado. Fíjense que hasta hace unos años no conocíamos apenas nada de la etiopatogenia de la trombosis en el paciente con cáncer, y ahora conocemos multitud de cosas. Pues eso nos puede pasar con la embolia pulmonar incidental. Se necesitan estudios que aporten datos y factores de riesgo bien clínicos o de otro ámbito, que puedan influir en la evolución de esta entidad clínica y que pudieran modificar el tratamiento actual, bien fuera en intensidad o en temporalidad. Cuando vas corriendo por un espacio tan maravilloso como este, nunca ves el final, pero el final ha llegado. Y solamente quiero decir que las guías de práctica clínica son importantes, las recomendaciones, pero lo que ocurre en la vida real es fundamental. Para ello es importante colaborar en grupos de trabajo e introducir datos de la vida real. Es importantísimo el trabajo multidisciplinar
porque todos juntos siempre logramos más cosas. Y permítanme poner una foto de los grandes del deporte español. Con mi última revisión, que estaba centrada en la inteligencia artificial, ese día él se despidió del deporte después de 20 años. Esos 20 años coincidían con los 20 años con los que llevaba el Riete cuando se inauguró este proyecto, y es un ejemplo de trabajo excelente y de trabajo en equipo y de trabajo multidisciplinar. Y por ello con él yo lanzo esta pregunta. ¿Y a partir de ahora qué? Tenemos 2.543 pacientes con cáncer y embolia pulmonar incidental en Riete. ¿Qué hacemos con estos datos? Esto es una joya, la joya del tesoro, que pocos pueden decir. ¿Qué tipo de estudios se puede diseñar para aportar un poco más de luz a esta entidad clínica tan frecuente en pacientes con cáncer y en la que nos encontramos con la evidencia científica muy limitada? Muchas gracias a todos y quedo a su disposición para responder a aquellas preguntas que puedan realizar, y si no, las contestará el doctor Monreal o probablemente cualquiera de los que estén escuchando, que será más experto que yo en el tema. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias por tu presentación exhaustiva, muy bien presentada, con unas fotografías preciosas que he de reconocer que, por lo menos en mi caso, más de una vez me desviaban la atención respecto del texto. Y muchas gracias por ajustarte al tiempo, lo has clavado. Ahora es momento de responder a las preguntas que la audiencia nos haga llegar a través del chat que tenemos todos en la web. Tenemos dos preguntas que han llegado ya, son de Ana Maestre, pero necesitamos de la colaboración de todos vosotros, de todos ustedes, que nos enviéis vuestras preguntas para que Marisa vaya contestando y de esa manera enriquecer entre todos lo que ha sido la presentación. La primera pregunta dice: Marisa, teniendo en cuenta la evidencia científica limitada para la embolia pulmonar incidental de localización subsegmentaria en el paciente con cáncer, ¿qué haces tú en la práctica clínica habitual? ¿Las tratas o no las tratas? Nosotros, no digo yo, nosotros porque somos un equipo, en la unidad de trombosis en nuestro hospital somos varios los que colaboramos, pues la verdad, si descartamos criterios que suponen un aumento de riesgo de sangrado, los tratamos. Porque hemos visto en más de una ocasión en eventos que han pasado desapercibidos recurrencia trombótica de localizaciones segmentarias. En la práctica clínica habitual los estamos tratando, en general los estamos tratando. No los tratamos si nos encontramos con una plaquetopenia o con un paciente que ha tenido un sangrado reciente o con un paciente que tiene un tumor con alto riesgo de sangrado. Fuera de eso sí que los tratamos. Mm, Lo que dice la encuesta esa, que a mí me llamó mucho la atención, no hay evidencia científica, pero ¿qué hacemos todos? Pues yo creo que todos tenemos mucho riesgo a la recurrencia y poco riesgo al sangrado. No es así porque realmente no es así, pero es como, ya sabes que hay una trombosis, si no trato y recurre, lo estoy haciendo bien. Si sangra, pues lo estaba haciendo bien, ¿no? Un poquito, no sé si es protección, pero al final todos acabamos haciendo algo así, no sé los demás qué hacéis. Marisa, los tratáis, pero igual que las embolias pulmonares sintomáticas, en cuanto a fármacos, en cuanto a dosis y en cuanto a duración. Sí, en general sí. Probablemente sea un error, pero en general lo hacemos así. Muy bien. La segunda pregunta de Ana Maestre dice: en vuestro hospital, ¿tenéis un protocolo establecido para el manejo de la embolia pulmonar incidental de forma ambulatoria? Sí, en nuestro hospital nos costó mucho establecerlo, pero sí que hay un protocolo. Gracias, y quiero decirlo así, no creo que haya ningún compañero conectado, pero gracias al servicio de radiología y al servicio de urgencias que ha hecho esto posible. Son los radiólogos
el día que informan el TAC, lo suelen informar al día, los que establecen el circuito para avisar al paciente para que acuda a urgencias. El paciente va a urgencias, se le realiza una analítica, se le valora y si no hay criterios de ingreso, se manda a domicilio y lo vemos entre 5, 7 días, 7-10 días en la consulta. Muy bien. Una pregunta de Pablo de Melo. Dice, hola Marisa, muchas gracias por tu presentación. Una duda. ¿Cómo definimos embolia pulmonar incidental en el registro RIETE? Porque RIETE permite clasificar como sintomático o no, pero no nos permite saber si la embolia pulmonar fue sospechada o no. Como tú bien has dicho, asintomático no es igual a incidental, pero esto RIETE no puede distinguirlo, ¿verdad? Esta pregunta, Manela, tendrías que responder tú. Bueno, si me pasas la pelota también la voy a contestar. Sí, realmente Porque es la debería. pregunta de todos los foros, Sí, ¿no? yo creo que lo hemos discutido muchas veces y deberíamos cambiar la base de datos en este aspecto concreto, sustituir asintomático por incidental, porque cuando hemos analizado, sabéis que dentro de RIETE hay sintomático, no sé, pero luego pregunta por una serie de síntomas. Y muchos pacientes en los que se pone asintomático, luego cuando pregunta por dolor, por disnea, por dolor torácico, por síncope, muchas veces aparece un sí. Es decir, entiendo que la mayoría de nosotros interpretamos el asintomático como el incidental porque esto no nos impide señalar que en realidad ha tenido síntomas sugestivos. Una pregunta de. De hecho, Manel, disculpa, hicimos un estudio que yo creo que presentamos en el foro no sé si recuerdo si del 2022, con estos datos, donde comparábamos incidentales con sospechados en cáncer y sin cáncer y excluimos los sintomáticos teniendo en cuenta esto que Ujú, has ujú, comentado, pero probablemente deberíamos de cambiar la primera pestaña. lo cambiaremos. Una pregunta de Raimundo Tirado. Dice, enhorabuena por la magnífica exposición. Marisa, ¿crees que hay suficiente evidencia para poner a los ACOT al mismo nivel que las heparinas de bajo peso molecular, al menos en las fases iniciales de la enfermedad o en pacientes con tratamiento activo de la neoplasia? Yo creo que no debo ser yo la que diga si hay evidencia o no hay evidencia, porque se lo dicen los estudios. Si la pregunta es así, no puedo responder, la evidencia ya está demostrada. Si la pregunta es si nosotros lo hacemos, nosotros no tratamos inicialmente con ACOTS. Sobre todo muchas veces porque coincide con el diagnóstico de la enfermedad, aún no sabemos qué fármaco va a llevar y para evitar cambio de fármacos por si hubiera interacciones farmacológicas, inicialmente ponemos heparina de bajo peso molecular y luego ya vamos a secuenciar ACOS cuando sabemos con qué tratamiento va a seguir. Hay tratamientos activos que dan plaquetopenia y cuando ya estamos seguros, sobre todo en la fase aguda, que esto no va a ocurrir, secuenciamos a ACOT si es posible, que no siempre es posible. Pero yo creo que la evidencia ya hay estudios que lo han demostrado y la práctica clínica es otra. No sé si contesto, Raimundo, tu pregunta, pero me parece una pregunta interesante, ¿eh? Me Ujú. parece una pregunta muy interesante. Una pregunta de Ángeles Blanco. Felicidades, Marisa. Una presentación genial. ¿Qué hacer con la embolia pulmonar, pulmonar incidental sin TVP en el paciente con cáncer? Perdón, en el paciente sin cáncer. Sé que no es el tema principal de la presentación, pero me gustaría conocer tu opinión. Repito, la embolia pulmonar incidental en pacientes sin TVP y sin cáncer. Bueno, pues depende cómo hemos diagnosticado esta embolia pulmonar incidental, si ha sido un politraumatismo, si ha sido un EPOC, si el paciente de base tiene otros factores de riesgo protrombóticos. Supongo que esa persona que le hemos diagnosticado un incidental sin trombosis tendremos que ver si es central, si es periférica, si es segmentaria. Yo creo que hay muchos factores que tienen que influir en la toma de decisiones. Las características clínicas del paciente, como es la embolia incidental, pero sí, salvo que fuera una segmentaria aislada, yo la trataría. Vamos a no echar balones fuera, Marisa. Imagínate que es
como has dicho tú, después de un traumatismo, un paciente sin cáncer, sin evidencia de trombosis, y si quieres tú le haces una ecografía y es normal, pero que Sí, tiene evidencia de trombosis. una embolia pulmonar que afecta arterias lobares en los dos pulmones. Yo con la experiencia que tengo, mi experiencia está basada sobre todo en pacientes con cáncer, la trataría. Otra cosa sería una subsegmentaria aislada. Esa quizá no la trataría. Pero si no hay factores de riesgo de sangrado, la trataría. Porque normalmente esos pacientes a los que has diagnosticado eso les has hecho un TAC por algún motivo. Y probablemente detrás de ese motivo hay una enfermedad con una comorbilidad asociada y seguramente con un riesgo trombótico asociado. Muy bien. Una pregunta de Pablo Javier Marchena. Dice, muchas felicidades por la presentación, muy educativa. Me gustaría saber cómo actuarías en una EP incidental de arterias periféricas en un paciente sin cáncer. ¿Anticoagularías si el paciente está asintomático? Creo que, dice, añade, creo que asintomático no es lo mismo que incidental, como ya había apuntado Pablo antes. La misma pregunta que antes, pero más concreta. O sea, ahora ya estamos en incidental, supongo sin TVP y segmentaria. Segmentaria múltiple anticoagularía, segmentaria aislada probablemente no anticoagularía. Muy bien, una pregunta de Cristina de Ancos. ¿Hay algún neumólogo conectado? Si el doctor Jiménez está conectado o alguno podría responder, yo creo que con mucha más experiencia a esta pregunta que yo. También yo creo que los que están al otro lado, los que no vemos, podrían ayudar a responder alguna pregunta, sobre todo fuera del ámbito del paciente con cáncer. Marisa, para nada, por favor, para nada te tomes estas preguntas como una agresión contra No, ti. no, 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 no. Lo que queremos todos Para, es aprender de ti porque para, para hacer el debate más ilustrado. muy bien. Pero nadie como tú ha revisado a fondo el tema, Sí. por mucho que David Jiménez, que seguro, o otros puedan tener más experiencia personal, pero una revisión de toda la literatura, como has hecho tú exhaustivamente, eso nadie lo ha hecho, al menos no recientemente, por lo tanto tú eres la persona más indicada para contestar. Am, Cristina de Ancos, la pregunta de Cristina. ¿Cuánto tiempo mantienes el tratamiento entiendo, el tratamiento anticoagulante en una EP incidental? En paciente oncológico. Bueno, vayamos primero al paciente oncológico y luego al que no. En paciente oncológico mientras la enfermedad oncológica está activa. Enfermedad oncológica antigua o tratamiento activo o incluso tratamiento hormonal. Sí que es verdad que dependiendo, hay en uno de los consensos de expertos que se publicó creo que en el 2021, no recuerdo el año, era una de las preguntas que se hacían, el consenso de las tres sociedades, y se decía, más allá de los 6 meses, si es incidental, puede valorar usted ajuste de dosis. Y ahí sí que valoramos ajuste de dosis. Ahí, en eventos incidentales, tenemos en cuenta el tipo de tumor. No es lo mismo en un cáncer de pulmón, en un cáncer de páncreas que en un cáncer de mama, pero sí que valoramos dosis a partir de los 6 meses en los incidentales en función del tipo de cáncer. Muy bien. Hay un comentario que nos ha enviado Raimundo Tirado. Raimundo te había hecho la pregunta de si los ACOT o las heparinas de bajo peso molecular y tú al final le preguntabas si habías respondido a su pregunta. Dice, sí, quería poner de manifiesto esa disonancia que has expuesto muy bien, gracias. Gracias. Es Hay que una una... de las cosas que nos encontramos, es muy fácil lo de los sacos, pero en la fase aguda del diagnóstico de la trombosis coincide o con recaída de enfermedad, donde se plantean tratamientos nuevos, o con diagnóstico de la enfermedad. Y ahí em, la heparina te da mucha seguridad. Pongan lo que pongan o hagan la decisión del oncólogo, no va a influir en un cambio de tratamiento en la fase aguda. Pero bueno, yo creo que hay mucha gente que utiliza los ACOT con mucha seguridad y no pasa nada. Yo creo que está basado un poco en la experiencia de cada uno. Muy bien, hay una pregunta de Mercedes Racionero. Dice,
¿crees necesario repetir prueba de imagen tras 3 o 6 meses de tratamiento anticoagulante para comprobar si se ha resuelto la trombosis? Nosotros no lo hacemos. Nosotros aprovechamos los tags de control del paciente oncológico y sí que hablamos con los radiólogos si pueden, que valoren si ha desaparecido, se ha resuelto el evento trombótico o no, pero no nos va a cambiar nada. No cambia nuestra actitud terapéutica. Muy bien. Entonces, solicitar nosotros imágenes no las solicitamos. Y en cualquier caso, saliera lo que saliera, No modificaríamos no nuestra. modificaríamos. Muy bien. De momento no han llegado más preguntas. Yo quiero animar a la audiencia que nos envíe más preguntas porque tenemos 15 minutos todavía por delante. Pero yo quería comentar, quería hacerte una pregunta yo. A mí me llama mucho la atención los resultados del metaanálisis de inicio que has presentado, en la que pone en el mismo plano a todos los estudios observacionales que se habían publicado en el momento y demuestra que comparando la incidental con la sintomática, las incidentales recidivan significativamente menos, el ratio creo que era de 0,6, y en cambio sangran de manera grave, no llega a ser significativo, pero sangran más, 1,4 veces más, y el intervalo de confianza era de 0,99 a 2 y pico, o sea que no es significativo, pero por muy poco. Es decir, mm, seguramente sí hay motivos para no tratar igual la embolia pulmonar incidental que la sintomática. Las dudas serían, seguramente hay motivos, si nos creemos los datos de este metaanálisis, seguramente hay motivos para dos opciones. O bien tratar con dosis menos agresivas, menos altas, dosis más bajas, o bien utilizar los DOACs directamente. Eh, ¿Qué opinas sobre una y otra opción? Una de las conclusiones la segunda conclusión concretamente que he puesto es: durante el tratamiento anticoagulante, estos eventos incidentales recurren menos, sangran más y mueren igual. Y a pesar de ello, las guías de práctica clínica sugieren el mismo tratamiento. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería identificar aquellos pacientes en los que tratar o menos o con menor intensidad. Eso por una parte. Y ahí es una de las opciones que en la práctica clínica yo creo que no solo nosotros, sino más compañeros lo están haciendo, más allá de los 6 meses, en casos concretos, valorar a COZ a dosis reducidas. Y ya tenemos resultados, ¿no? Muy bien. Mm, Sería un escenario Muy que yo bien. creo que hacemos en la práctica clínica ya. Marisa, mientras te estaba planteando la pregunta, nos ha llegado una pregunta de Javier Gutiérrez Guisado, que exactamente en la misma línea. Dice: Marisa, a la vista de tu revisión, ¿no crees que deberíamos manejar la embolia incidental de forma diferente al resto, a la sintomática? Deberíamos, pero ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿La experta eres tú o somos el resto? No, debemos de seguir las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica nos dicen que debemos de manejarlo igual. Luego individualizamos con nuestros pacientes, pero yo creo que todos lo hacemos a nivel profesional y a nivel de la práctica clínica, y eso sí que lo podemos ver con datos de registro RIETE, pero yo creo que deberíamos, pero ¿cómo lo hacemos de forma oficial para hacerlos todos igual y no individualizando según cada uno, la decisión de cada uno? Muy bien, hay un comentario de Álvaro Dubois. Dice, solo un comentario. Creo que reflejar en Riete que la embolia pulmonar es sintomática o asintomática aporta valor, independientemente de que se debería recoger también si es incidental, no buscada, o bien sospechada, buscada. No creo que sean variables excluyentes y todas aportan valor. También tienes razón. Ah,
sería poner la primera pestaña incidental y luego ponerse sintomática y asintomática. O sea, lo mismo que hacemos, pero en la primera pestaña, en vez de asintomática, poner incidental y en la segunda poner los síntomas. O no poner síntomas si es asintomática. Yo creo que realmente lo estamos haciendo todos así. Sí. No modificarla, sino añadir Mm, incidental. sí. O cambiar la primera pestaña por incidental y luego en el momento de poner síntomas, ponerlos o no ponerlos, que no es muy Muy bien, complicado, que es lo que tú habías comentado. muy bien. Marisa, no llegan más preguntas. Nos quedan 8 minutos, pero tampoco es necesario llenarlos de contenido. Pero a mí sí me gustaría preguntarte, am, tú has liderado los 2 artículos de Riete sobre este tema, que han adquirido una resonancia importante. Ahora tenemos 2.500 pacientes con cáncer y embolia pulmonar incidental. Am, ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Cuál crees que es el estudio que mm, deberíamos diseñar y poner en marcha con los datos actuales? Esa es la pregunta que he lanzado yo, ahora digo yo balones fuera, esa es la pregunta que he lanzado yo al público. Pido ayuda para que nos ayuden a ver cómo podemos aprovechar estos datos que realmente son una joya, lo que tenemos en el registro Riete. ¿Cómo podemos aprovechar esos datos? Fíjate que nuestro estudio, en el que comparábamos incidentales con sospechadas, hicimos un seguimiento de mortalidad a los 30 días y los pacientes tenían la mitad de riesgo de morir respecto a la sospechada. En el último estudio que se ha publicado, el japonés, el último estudio, que hacen un seguimiento durante un año, esos resultados a mí me han llamado mucho la atención. Y el paciente con incidental tiene mayor riesgo de morir y piensan, ellos concluyen, que el incidental es un factor de riesgo de mal pronóstico. Yo he intentado ver nuestros resultados con los de ellos para comparar el tipo de cánceres que nosotros encontrábamos, las características clínicas de los pacientes, y es verdad que nuestros pacientes, la mayoría de los que tenemos son incidentales asintomáticos. Todo lo que hemos hecho en el estudio es de incidentales asintomáticos y lo tenemos bien detallado porque excluimos todos los sintomáticos según como lo tenemos ahora en Riete. Pues yo creo que podríamos hacer un estudio valorando la evolución de recurrencia, sangre de mortalidad más allá de los 3 meses y llegar, si fuera posible, hasta los 6, incluso hasta el año. No sé si tendremos datos para poder hacer eso. Pues podemos mirarlo, deberíamos mirarlo. Mm, mm, No llegan más preguntas, de manera que acabaremos. En 2 minutos a mí me gustaría decir 2 cosas. Uno, que en la base de datos de Riete actualmente, am, mm, ahora nos ha llegado una pregunta adicional. Vamos a ver, Álvaro Igual. Dice, si la embolia pulmonar incidental en un paciente con cáncer te parece aguda y sintomática al rehistoriarlo, porque esta es otra, ¿aplicas los modelos de estratificación pronóstica de la embolia pulmonar aguda sintomática o eres más laxa? No los aplicamos. Dice, sigue diciendo, dice, todos tendrían un PESI simplificado de al menos uno por el cáncer. ¿Qué, qué otros criterios, además de la estabilidad hemodinámica, la disfunción del ventrículo derecho y el daño miocárdico, utilizas en tu práctica clínica para ambulatorizar al paciente? Pues ¿Utilizas el Epiphany, los criterios de Estia? nosotros valoramos saturación. En urgencias, en los pacientes que llegan desde rayos, se les hace una analítica que incluye hemograma, incluye coagulación, incluye bioquímica con función renal, incluye troponinas y incluye BNP. Pacientes sin afectación renal, sin plaquetopenia, con una coagulación normal, sin troponina, sin BNP. Y actualmente en rayos de nuestro hospital no nos informan en el TAC de criterios de hipertensión pulmonar. Entonces valoramos criterios clínicos, criterios analíticos y que el paciente no tenga un riesgo de sangrado y que viva próximo al hospital, que no en la zona de Castellón hay
zonas rurales que están muy alejadas del hospital y el paciente probablemente se beneficie de un ingreso de 24 horas frente a devolverlo a su domicilio, a lo mejor está a 100 kilómetros. Para esos criterios no aplicamos ninguna escala. El PESI, por supuesto, no lo aplicamos porque no hay lugar. Sería un PESI. No, lo aplicamos. Aplicamos criterios clínicos y criterios relacionados con un riesgo de sangrado o comorbilidad asociado donde debemos en los siguientes días valorar ajuste de dosis. Muy bien. Hay un comentario de Itziar Frago que acaba de llegar. Dice, muy interesante, gracias. Sería interesante que en todos los hospitales se hiciese un protocolo para estos casos. Supongo que no puedes estar más de acuerdo. Sí. Si queréis, yo, con el permiso del hospital, podría Compartir. partir el protocolo. Nos costó mucho el quién localizaba al enfermo a su domicilio, porque el enfermo ya se ha ido a su domicilio y alguno está llegando al pueblo de 100 kilómetros y tiene que volver. Pero la colaboración del servicio de rayos es fundamental, porque son quienes llaman al paciente. Muy bien. Pues Marisa, quedan 3 minutos. Podemos cerrar ya la presentación y la discusión. Yo sí quiero animar a todas las personas de la audiencia a que si tenéis algún proyecto, alguna idea sobre cómo utilizar los 2.500 pacientes con cáncer y embolio pulmonar incidental que tenemos ahora mismo en Riete para que entre todos diseñemos un estudio con el máximo interés posible, pues que nos enviéis o a Marisa o a mí o a los dos vuestras propuestas, las discutiremos y contaremos con vosotros para tirar adelante el estudio. Yo Marisa, agradecer a todos las preguntas que habéis hecho y que habéis hecho un debate que ha sido interesantísimo. Muchas gracias a todos por colaborar en esta ponencia. Gracias y gracias, Manel, por todo. y muchas gracias a SIH y el equipo técnico que ha hecho posible la edición. Muchas gracias a todas y hasta la próxima.